Buenas noches, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor en esta hora. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes del otro lado de estas cámaras, donde nos están viendo. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos dan de llegar a vuestros hogares, de entrar a sus casas y llevarles el consejo, pero también la palabra de Dios que edifica vuestras vidas. Hace algunas semanas atrás, en las sesiones anteriores, nosotros nos encontramos estudiando el pasaje de Romanos capítulo 8. No habíamos terminado el libro de Romanos y nos encontramos en el capítulo 8. Y estamos justamente en el versículo 29 y 30, donde está lo que se conoce como el Ordus Salutis. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre eterno, te damos gracias nuevamente en esta hora de la noche porque nos permites, por medio de tu Hijo Jesucristo, accesar a tu presencia. Lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Salvador. Eterno Dios, te suplicamos entonces que tú seas asistiéndonos de una forma especial, que tu Santo Espíritu sea dándonos la capacidad no solo para que tu palabra llegue claramente, sino para que también, Señor, impacte y toque los corazones. Reconforta, anima, exhorta, habla a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno. Te suplicamos en el nombre de Jesús, entonces, que también uses este instrumento que soy yo en tus santas manos para que hables a través de mis labios y que tú comuniques lo que tú quieres comunicar. Señor, no permitas que me salga de tu palabra ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezca en lo fiel, en lo firme de ella. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que es real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por la obra de Jesucristo en aquella cruz que nos perdona, nos limpia y nos lava de todo pecado. En el nombre de Jesús presentamos nuestras vidas y la vida de mis hermanos y de mis amigos que nos están en estos momentos observando, escuchando y viendo. Para la gloria de tu santo nombre. Amén. Bien. Nosotros vamos a proseguir entonces con lo que hemos denominado el Ordus Salutis, teniendo en cuenta estos dos pasajes de Romanos capítulo 8. Hoy nuestro tema entonces será la justificación. Será el sexto eslabón de lo que nosotros hemos venido viendo. Recordamos entonces que en la última sesión de nuestro estudio acerca de Romanos, terminamos considerando el quinto eslabón, el cual llamamos la conversión. Y sobre ese eslabón o ese quinto aspecto que conforta la salvación o que hace parte del proceso de la salvación, dijimos que este elemento es esencial dentro del proceso de la misma salvación, en el cual el pecador entonces Dios le permite que desarrolle el arrepentimiento y la fe para con Dios, y que ambos elementos, el arrepentimiento y la fe, que hacen parte de lo que sabemos y se conoce como la conversión, son dones dados por la gracia de nuestro Dios. Recordemos entonces que nosotros, en aras de mejorar nuestra comprensión sobre este tema, estamos mirando con respecto al Ordus Salutis, estamos tratando de abarcar los aspectos de la salvación, los eslabones que hacen parte de la salvación, que no todos el apóstol Pablo aborda en Romanos 8, 29 al 30. No obstante, esto no quiere decir que no sean bíblicos, o no quiere decir que Pablo no los desarrolle en el conjunto general de su epístola a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo dice, entonces, recuerden ustedes en Romanos capítulo 28, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30,
dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos encontramos entonces en esa expresión que menciona Pablo en el versículo 30, después que dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Así que conviene hoy que hablemos un poco acerca de la justificación, y les voy a pedir suma importancia y mucho cuidado para que no nos vayamos a extraviar del tema, y tampoco podamos que en algunos momentos nosotros podamos ser distraídos. Así que dentro de la cadena de la salvación, escuchen, estamos viendo lo que se conoce entonces también como el Ordo Salutis, que es una expresión en latín, y todo eso significa exactamente lo mismo, el proceso o las partes que integran el todo de la salvación. Dentro de esa cadena de la salvación, nosotros hemos visto entonces, básicamente que vamos a tratar 10 aspectos dentro del Ordo Salutis. 10 aspectos. Dentro de esos 10 aspectos estamos viendo entonces el conocimiento de Dios, la predestinación, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Son 10 aspectos que nosotros estamos mirando de ese Ordo Salutis. Hoy entonces vamos a hacer mención de ese sexto elemento dentro de la cadena, dentro de los eslabones que componen la gran cadena de la salvación, denominado la justificación, el cual menciona Pablo allí en Romanos 8:30. ¿Qué es entonces la justificación? Bueno, antes que podamos definir lo que es la justificación, tenemos que comprender que ese es el gran tema que el apóstol Pablo desarrolla en el libro de Romanos. En otras palabras, el apóstol Pablo nos permitió que la carta que él escribiera a la iglesia en Roma desarrolle o tenga como tema central la justificación por gracia, o la justificación mediante la gracia de Dios a través o por medio de la fe. Ese es el tema central, la columna vertebral de esa carta, de esa epístola a los romanos. Así que Pablo desarrolla ese punto crucial allí en el versículo 30. Recordemos entonces Romanos, nuevamente 8:29 al 30, donde el apóstol Pablo dice, en Romanos 8:29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Notamos entonces que cada una de las secuencias de cada eslabón o de cada parte conlleva necesariamente el cumplimiento de la secuencia que sigue o del punto que sigue. Esto nos garantiza entonces que aquellos que el Señor, como dice el versículo 29, conoció, indudablemente van a ser glorificados, como termina diciendo el versículo 30. O sea que el Señor cumple su soberano propósito. ¿Qué es entonces la justificación? Bueno, antes de poder definir lo que es la justificación, debemos comprender que la justificación es uno de los beneficios más importantes de la salvación. La justificación es considerada como la bendición fundamental de la salvación que Dios otorga. Es por medio de la justificación que nosotros, los pecadores, podemos ser liberados o librados de la condenación en virtud de la sentencia de la ley divina que pesa sobre nosotros los pecadores. Desgraciadamente, cuando una persona permanece bajo la maldición del pecado, no puede ser santa, no puede ser justa, no puede tener paz para con Dios. Esa persona entonces en su pecado permanece enemistada con Dios. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 8,
versículos 7 al 8, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el verso que acabamos de leer, el apóstol Pablo entonces nos muestra que la forma como nosotros, los seres humanos, vivimos la vida y la forma como venimos a este mundo, nuestros designios, nuestras manifestaciones, nuestras características, nuestras tendencias son de crear enemistad contra Dios, porque no nos sujetamos a la ley de Dios y tampoco podemos. Y viviendo en ese tipo de situación que es la manifestación propia de nuestra concupiscencia o la manifestación propia de nuestros malos deseos, la Biblia dice que no podemos agradar a Dios. Y eso es fundamental decirle a los amigos que se encuentran en conexión con nosotros o que nos están viendo u oyendo. Es fundamental decirle: mira, la vida que tú llevas no es una vida que agrade a Dios. La vida que tú llevas alejado del Señor Jesucristo no es una vida en la cual tú puedas agradar al Señor, porque tu vida sencillamente obedece a que haces lo que a ti te da tu regalada gana hacer. En otras palabras, tú no consideras lo que Dios manda, lo que Dios pide, lo que Dios ordena. Tú sencillamente obedeces tus propios instintos, tus propios deseos. Y los deseos tuyos no necesariamente son todos dañinos o peligrosos, pero no se conforman a la voluntad de Dios. Los deseos del Señor entonces es que nosotros tengamos en cuenta lo que Él enseña en su palabra. La Biblia es el estándar, es el manual dado para toda persona, para todo ser humano. Dios nos dio la Biblia a todos los seres humanos. La Biblia no es un libro solamente revelado para los judíos. La Biblia es el manual para todo individuo, para toda persona que viene a este mundo. Y tú no puedes ignorar lo que Dios enseña en ella. Así que nosotros nos encontramos que frente a la justificación tenemos que mirar que existen dos tipos de conceptos que en cierta manera es necesario entender antes que la definamos. Por un lado entonces está el concepto que usan los cristianos evangélicos o que utilizamos nosotros, el cual difiere en cierta manera del concepto de justificación que tienen los romanistas o más bien el catolicismo romano. Por ejemplo, el catolicismo romano dice en cierta manera sobre la justificación que la justificación consiste en hacer intrínsecamente justo y santo a una persona. O sea que una persona cuando es justificada o justificar significa entonces que la persona se vuelve, se torna o es transformada en santa. En otras palabras, que la justificación tiene que ver con una transformación del pecador. En otras palabras, ellos dicen que la justificación es que el pecador pasa de un estado de iniquidad a un estado de santidad y cambia su filiación para con Dios a través de la justificación. Entre nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos y los romanistas tenemos una gran diferencia. Nosotros, por un lado, los cristianos evangélicos, encontramos que el concepto de la justificación no es como lo presenta el romanismo católico. La Biblia nos muestra entonces que el concepto correcto de la justificación es que significa básicamente una pronunciación o una declaración que Dios hace con base a la justicia de Cristo en la cual nos declara justos. Esto me llama profundamente la atención y por ello tengo que citar al célebre teólogo Arthur W. Pink, quien dice al respecto: el papismo, abro comillas, el papismo incluye con la justificación la renovación de la naturaleza moral del hombre o la liberación de la corrupción. Así confunde la justificación con la regeneración y la santificación. Según Pink, el papismo, el catolicismo romano confunde entonces el concepto de justificación con el concepto de regeneración y de santificación. ¿Por qué? Porque el romanismo, el catolicismo romano, considera que la justificación tiene que ver con la transformación que Dios hace en el individuo.
Y para nosotros, la transformación que Dios hace en el individuo es por medio de la regeneración, sí, pero es lo que se conoce como santificación. Así que, ¿qué es la justificación? Bueno, el Catecismo Mayor de la Iglesia Reformada define la justificación de la siguiente forma. Dice, es un acto de la libre gracia de Dios hacia los pecadores, por la cual Dios perdona o por el cual Dios perdona todos sus pecados, acepta y considera justas o rectas sus vidas ante su vista. Y esto no por alguna cosa producida en ellos o por ellos o realizada a través de ellos, sino solamente por la perfecta obediencia y la completa satisfacción, o sea, el pago o la reparación de Cristo, imputadas por Dios a ellos y recibidas solamente por la gracia de la fe. Esa es la forma como el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo de la Fe Reformada, define la justificación. Vamos a continuar. Hemos tenido unos fallos técnicos que hizo que la transmisión se nos cayera, pero nuevamente estamos aquí para continuar con ustedes. Les agradecemos profusamente el que sigan ahí pendientes de este estudio bíblico. Estamos hablando acerca de la justificación dentro de los eslabones que componen la gran cadena del Ordo Salutis o del orden de la salvación. Este es el sexto elemento, el sexto eslabón. Una de las cosas que estábamos tratando de hacer era definir lo que es la justificación. Y habíamos dicho entonces lo que dice el catecismo, el Catecismo Mayor de la Iglesia Reformada sobre el tema de la justificación. Pero ¿en qué consiste la justificación? La justificación entonces se trata de un cambio divino. No caigamos entonces en el error de confundir o de imaginar que la justificación tiene como significado o pudiera querer decir que cuando Dios nos justifica, quiere decir que Dios nos hace o nos vuelve justos. No, más bien significa que Dios nos declara justos. Así que la justificación es una declaración legal de parte de Dios. Ahora, tengo que aclarar algo aquí, y es que no pretendo decir, cuando digo que la justificación se trata de un acto legal y no moral, entonces, o de un cambio legal y no moral, que entonces el presunto justificado o la presunta persona que se dice que ha sido justificada, entonces puede vivir de la forma más impura posible, o que esa persona pueda presentar un testimonio contrario a las Sagradas Escrituras, o pueda mostrar con ello que realmente a través de su comportamiento la gracia de Dios no lo ha alcanzado. No, hermanos y amigos, si bien es cierto que la justificación no es algo que Dios realiza en el pecador, sino que consiste en una declaración de perdón y absolución por parte de Dios, debemos tener claro entonces que solo Dios perdona a los escogidos que Él ha llamado y los ha regenerado y llevado a la conversión por medio del arrepentimiento y les ha permitido que desarrollen fe en Jesucristo. Así que, aunque la justificación es totalmente diferente a la santificación, no obstante, de la misma forma en que la fe y el arrepentimiento van juntos en la conversión, de igual manera la justificación siempre va al lado de la santificación. El que Dios justifica también deberá andar en santidad. A quien Dios justifica también es, escúcheme bien, hecho santo. Pero aunque decíamos que el romanismo suele confundir los términos, nosotros para nuestro estudio y en consideración a lo que enseña la palabra, una cosa es la justificación y otra muy distinta es la santificación. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando en estos momentos el concepto de la justificación. Y tenemos que decir que el concepto de la justificación entonces lleva implícito también el concepto de la santificación. Si una persona culpable y condenada es justificada en virtud de su confianza puesta en Jesucristo, esto equivale a decir que Dios lo declara justo, Dios lo declara sin culpa.
Dios también lo está perdonando y por tanto esa persona es santa en ese mismo instante por Dios en virtud de su confianza en Cristo como Señor y Salvador. No obstante, no podemos confundir, escúcheme bien, la justificación con la santificación, porque son dos conceptos distintos y son además dos eslabones dentro de la cadena que se asocian, pero que tienen lugar de forma separada. La razón por la que es necesaria la justificación se debe en primer lugar a la condición en que quedó el ser humano ante Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos le dice a sus lectores, que son en su momento y eran en su momento judíos y gentiles, que todos estaban bajo la condenación ante Dios por causa del pecado. Él dice en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros debemos comprender entonces este pasaje. Una de las cosas que nos ayudan a comprender este pasaje es que podamos mirar lo que Pablo de forma detenida o detallada está diciéndonos en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 9 de Romanos 3, o sea, Romanos 3:9, dice Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que nadie es espiritualmente mejor que otro y que ante los ojos de Dios, tanto los gentiles como los judíos están todos bajo pecado. Y esa es la realidad. Todos venimos y nacemos en este mundo bajo pecado. En el verso 10 Pablo nos muestra y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. En ese verso, en el versículo 10, Pablo nos está mostrando que no hay una persona justa en sí misma, pues solo Dios es el que puede justificar. Por lo tanto, ninguno puede reclamar o por su propia capacidad declararse sin culpa delante de Dios, sin maldad delante de Dios. En el verso 9 el apóstol Pablo dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el versículo 11, dice Pablo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso lo que muestra Pablo ahí es que el pecado incapacita al ser humano y no le permite entender su situación de miseria. El pecador por sí mismo queda como amarrado para poder libremente buscar a Cristo. Queda impedido, queda esclavizado. Necesita del libertador que se llama Jesucristo. En el versículo 12 el apóstol Pablo dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano está desviado de su propósito para el cual Dios lo creó. Sus obras no cuentan, aunque ante los ojos de los demás haga aparentemente lo bueno. No obstante, por causa del pecado residente, por causa de la maldad heredada del hombre y de sus propias maldades, sus obras, cuando las realiza, son un rechazo, mejor dicho, son rechazadas por Dios. La soberbia de su pecado que hay en él lo lleva a que esas obras se conviertan en impuras. El hombre, entonces, el ser humano en su estado natural, está afectado por el pecado. Necesita urgentemente no solo del perdón, sino que Dios lo declare totalmente sin culpa. Porque la ley de Dios también nos muestra entonces que es justa y santa, condena al pecador. Recuerden, estamos mirando en estos momentos la razón por la que es necesaria la justificación. Ya vimos entonces que en primer lugar por el estado en el cual quedó el ser humano. En segundo lugar, el ser humano necesita la justificación porque la ley de Dios, que es justa y santa, lo condena. En Romanos capítulo 19, Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20, preciso, dice:
pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo nos muestra allí entonces que toda persona está bajo la ley y lastimosamente ninguno puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Yo creo que si leemos Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39, Hechos 13, 38 al 39, comprenderemos mejor. Dice el autor: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El apóstol que está hablando allí dice, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Voy a repetir el verso 39 para que tengamos una mejor claridad sobre él. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La Biblia nos muestra entonces en estos dos pasajes que acabamos de leer que estos pasajes en conjunto revelan tres grandes verdades. La primera de ellas es que el tratar de cumplir la ley, el tratar de obedecer la ley por una persona, es posible que la torne o la vuelva legalista, pero no la puede salvar, porque no hay después de Cristo una persona que pueda cumplir perfectamente la ley. Entonces, en ese caso, la ley condena al que no la obedece de forma perfecta. Esa sería la primera gran verdad que revela estos dos pasajes. La segunda verdad es que estos pasajes revelan es que las buenas obras no salvan al pecador, tampoco lo pueden justificar o hacer santos ante Dios. La tercera verdad que muestran estos dos pasajes que acabamos de leer es que la justificación es para todo aquel que cree en Jesucristo. La justificación es por medio de la fe, es para el que cree, para el que cree en aquel que obra o que murió en la cruz del Calvario. En Romanos 3:28 el apóstol Pablo había dicho, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mi amigo, lo que estamos viendo aquí es que tú y yo venimos a este mundo en un estado de pecado. Venimos a este mundo lastimosamente condenados por la maldad que hemos heredado de Adán, y para complemento nuestra propia maldad, o sea, nuestros propios actos de desobediencia hacia Dios. Pero solamente por medio de la fe en Jesucristo, solamente por medio de la fe en aquel que justifica, es que podemos ser aceptos delante de Dios. Es que nuestro estado de condenación, es que nuestro estado de perdición puede cambiar. Nosotros entonces debemos comprender que cuando una persona es justificada, cuando un creyente es justificado, ocurren dos cosas. La primera es la aceptación de parte de Dios de la vida de esa persona. En otras palabras, Dios entonces, cuando justifica, nos recibe en su favor. Nos trata como personas que no tenemos culpa, como personas que nunca hubiesen pecado, como personas que jamás hubiesen violado su ley. Esto no solamente es un perdón completo, sino que es la más clara muestra de la misericordia, de la compasión y de la gracia de Dios. Ahora, lo segundo que ocurre cuando alguien es justificado es la transferencia o imputación de la justicia perfecta de Cristo al pecador. Esto entonces conlleva implícitamente el perdón, la absolución de la culpa y del castigo. En otras palabras, cuando Dios justifica a alguien, entonces hay una aceptación de parte de Dios hacia el pecador, y por otro lado hay una transferencia, hay una imputación, hay algo que Dios transfiere al pecador. Nosotros debemos comprender entonces
que la justificación es la más grande de las muestras del amor de nuestro Dios. Hace parte de la salvación, pero cuando Dios te justifica, cuando Dios nos justifica, realmente evidencia, realmente Dios está mostrando la faceta más grande de uno de sus atributos, el cual es el amor. Ahora, permítame citar lo que el escritor Roger Smalley dice acerca de lo que no es la justificación. Y yo creo que esto nos puede dar un panorama grande, porque si nosotros podemos entender lo que no es la justificación, nos será más claro entonces definir lo que sí es la justificación. La justificación, según Roger, es o se trata o no se trata precisamente de que tenga que ver con el crecimiento espiritual de la vida cristiana. Según entonces el escritor bíblico, la justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. No, porque el proceso de crecimiento espiritual de la vida cristiana es más bien la santificación y no la justificación. Ahora, dice Roger que tampoco es una recompensa por nuestra fe. Hay personas que consideran en cierta medida que porque la persona ejerce fe, entonces Dios lo premia justificándole. No. Nosotros debemos comprender entonces que, escúcheme bien, la fe que Dios da para que seamos justificados es precisamente un regalo de Él. No debemos entonces suponer que la fe, o que más bien al que cree, Dios lo recompensa justificándole, porque sencillamente la fe también es algo dado por Dios, impartido por Dios al que cree. Tampoco podemos afirmar que la fe reemplaza la ley moral divina. Tampoco podemos decir entonces que los 10 mandamientos en los cuales se representa la ley moral divina es reemplazada por la fe, como si dijéramos: hey, basta con que usted crea en el Señor Jesucristo y usted no tiene nada que ver ahora con los mandamientos de la ley moral de Dios. No, nosotros creemos que aunque no somos justificados por medio de la obediencia a la ley, porque no podemos obedecerla, no obstante, la ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, sencillamente revelan, o más bien muestran de forma general, amplia y suficiente, el carácter santo, recto y justo de nuestro Dios. Por lo tanto, la obediencia a la ley es una característica en la cual los justificados ahora andamos. Y no, escúcheme bien, y no andamos en obediencia a la ley con el afán de alcanzar a través de esa obediencia la salvación, sino en virtud de que ya hemos recibido la justificación y por ende la salvación, es que ahora obedecemos al Señor, obedecemos sus mandatos, y cada vez que le fallamos por alguna razón, llegamos a su presencia de rodillas clamando por perdón. La justificación tampoco reemplaza el que tengamos que hacer buenas obras. Algunos acusaban a los reformadores de enseñar que si tenemos fe, que si ya ahora tenemos fe en Jesucristo, no tenemos que hacer buenas obras. La realidad del asunto es que las obras de los pecadores, sí, es cierto, no son válidas para su salvación, porque Dios no salva a nadie por obras que realicen, porque las obras que realiza un pecador, escúcheme bien, están contaminadas por su propio pecado. Pero no obstante, escuchen algo muy importante, las obras no son aceptadas si la persona no es aceptada primero. Y la persona será aceptada solamente si es justificada por medio de la fe en Jesucristo. Así que, por medio de la fe en Jesucristo, entonces es que somos justificados. Y una vez justificados, todas nuestras buenas acciones que hagamos cuentan para Dios. La justificación por fe no reemplaza entonces jamás la ley moral. La justificación por fe tampoco quiere decir que ya no tenemos, o mejor dicho, no debemos realizar buenas obras. Nosotros debemos comprender entonces que la verdad es que Dios ha querido que el creyente entonces, una vez justificado, viva en la santidad que Dios espera en la cual nosotros caminemos. Y esa solo se puede lograr si observamos detenidamente el decálogo o la ley moral de Dios.
Como dijo el escritor bíblico Arthur W. Pink, haciendo la diferencia entre la santificación y la justificación, él mencionó algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender que hay una separación entre ellas, aunque las dos van caminando en la vida del cristiano tomadas de la mano. Y respecto a estas diferencias, el escritor bíblico Arthur W. Pink decía, la santificación es moral o experimental, mientras que la justificación es legal o judicial. Decía, la santificación resulta de la operación del Espíritu Santo en mí, mientras la justificación está basada en lo que Cristo ha hecho por mí. Él decía, la santificación es gradual y progresiva, mientras la justificación es instantánea e inmutable. Usted es justificado una vez para toda su existencia terrenal. Usted es justificado una sola vez y para siempre. La justificación no es un proceso. La justificación es algo instantáneo que Dios hace en virtud de una declaración. O mejor dicho, hace parte de lo que Dios decreta. La santificación, sigue diciendo Arthur W. Pink, él sigue diciendo, la santificación admite grados y nunca es perfecta en esta vida, porque nosotros proseguimos a la meta, nosotros proseguimos a la perfección, pero aquí en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo y donde abunda el pecado, no lo vamos a lograr de forma perfecta. No obstante, la justificación tiene que ver con mi estado ante Dios y es completa y no admite adición. La justificación entonces se diferencia de la santificación. La santificación tiene que ver con mi posición delante de Dios y la justificación tiene que ver con mi estado ante Dios. La santificación produce una transformación del carácter, mientras la justificación es un cambio de estatus, es un cambio legal. El justificado ya no se le culpa, ya no se le condena. El justificado ahora es libre. Entonces, como la justificación tiene que ver con el cumplimiento de la ley, tenemos que reconocer que Dios, para salvar al ser humano, tenemos que mirar que lo hizo o que realizó una acción muy importante por medio de la obra de Jesucristo. Jesucristo encarnado vivió entonces una vida perfecta delante de Dios el Padre aquí en la tierra. Jesucristo obedeció la ley de forma como solo Dios quería que se obedeciera y como Dios pedía que todo ser humano la pudiera obedecer. Él nunca fue en contra, Jesucristo nunca fue en contra de la ley de Dios. Él se sometió a ella entendiendo que esa ley era la máxima prioridad. Agradó a Dios acatando su palabra y cada precepto, y a través de su obediencia y de esa vida de obediencia Dios lo exaltó. Cristo también se sujetó a la sentencia de la ley al ocupar nuestro lugar en la cruz, donde recibió el castigo por nuestras culpas y soportó la muerte que todos nosotros merecíamos. Entonces dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento de la ley o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto nos muestra entonces que los justificados son perdonados y declarados justos en virtud del cumplimiento de la obediencia perfecta y la justicia perfecta que Cristo tuvo en su vida y también en su muerte. Nosotros debemos entender que para salvarnos Dios nunca hizo violencia a su ley. Más bien Dios exige el cumplimiento de la ley y Jesucristo la cumplió por nosotros. Dios entonces cumple, escuchen, o más bien Cristo cumple la perfecta ley de Dios. No solamente viviendo una vida de obediencia, sino también sufriendo las consecuencias o recibiendo sobre sí mismo la culpa y la sentencia de la ley.
La Biblia nos muestra entonces que gracias a que Cristo cumplió perfectamente la ley, es que nosotros entonces somos salvos. Y eso nos llevaría a considerar el punto importante frente al tema de la justificación. Y es que si bien es cierto que nosotros somos justificados por gracia, por medio de la fe, nosotros también somos justificados por medio de la ley. ¿Cuál ley? Sí, la ley que cumplió Jesucristo. En otras palabras, Dios no podía declarar a nadie justo si esa persona no cumplía la ley. Y lo que hizo Cristo fue cumplirla en nuestro lugar. El creyente, cuando es salvo, lo que hace es poner la confianza en Cristo de tal manera que está convencido de que la ley, la exigencia moral o la exigencia de sus mandamientos que son morales o que son de obediencia directa para mí, yo los cumplí en Jesucristo. Que cuando Jesucristo estaba viviendo una vida recta y completa, yo estaba en Él viviendo la ley o cumpliendo la ley delante de Dios. Y como la ley me encontraba a mí pecador y su sentencia es que la paga del pecado es muerte, entonces yo morí en Cristo y que cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado juntamente con Él. Esa es la verdad que salva. Esa es la verdad que nosotros los pecadores debemos entender y comprender y debemos asirnos de ella. Nosotros entonces debemos tener muy en claro que la justificación que Dios nos da trae beneficios a nuestra vida, ya que el Creador ahora no nos ve entonces como transgresores y enemigos de su palabra. Ahora nos ve por medio de la justificación como si fuésemos su Hijo Jesucristo. Nos ve a través de Jesucristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3, en la segunda parte del versículo, pero leámoslo completo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el hombre pecó, empezó a esconderse juntamente con su esposa, Adán y Eva se escondían detrás de los árboles que habían en el huerto, huyendo de la voz y de la presencia de Dios. Pero ahora, escúcheme bien, que vino Jesucristo a este mundo y muere en lugar de nosotros los pecadores. Nosotros, por la gracia de Dios que hemos reconocido nuevamente lo digo, por la gracia de Dios, el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario, ahora encontramos en Él descanso, perdón para nuestra vida. Y ahora es Dios quien nos esconde en Cristo. Nosotros estamos guarecidos en Cristo. Ahora somos tomados por Él. Él es mi representante. Cuando Dios te ve a ti, ya no mira tu pecado, creyente. Escúcheme, cuando Dios te ve a ti, hermano que te has arrepentido, cuando Dios te ve a ti, hermano que has creído en Jesucristo, cuando Dios te ve a ti, Dios ve a Jesucristo delante de ti. Y Dios ve la justicia perfecta de Cristo, Dios ve la obra perfecta de Cristo, y Dios ve a Cristo, Dios te ve a ti como aquel que ya pagó por su pecado, a través de la muerte del Señor Jesucristo. Somos reconciliados. Hemos pasado de enemigos de Dios a ser ahora salvos, a ser ahora sus hijos. En Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10, dice la Biblia, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, no solo tenemos paz para con Dios, sino que disfrutamos de esta reconciliación. Pero si la Biblia nos muestra que la obra de Jesucristo significa reconciliación para con Dios, con el pecador, esto nos muestra entonces, mi amigo que me estás viendo, que tú estás en un estado de enemistad, que todos nacimos siendo enemigos de Dios, que todos nacimos y venimos a este mundo en forma contraria a los mandamientos de Dios, siendo opositores a la ley de Dios, y por lo tanto nos oponemos a la ley de Dios, y Dios nos ve como sus enemigos. Porque ¿cómo puede Dios considerarte su amigo si tú todos los días te olvidas de su palabra, si todos los días pisoteas sus mandamientos, si todos los días tienes en poco su autoridad,
si todos los días lo desafías en la medida en que impones o tratas de hacer lo que a ti te da la regalada gana, en vez de hacer lo que Dios manda en su palabra y de cumplir sus mandamientos? Escuchen, cuando somos justificados o cuando Dios justifica, no solamente disfrutamos de una buena relación con Dios llamada reconciliación, sino que ahora Dios vierte mediante su gracia, sus misericordia, nos abraza y nos recibe como su pueblo, como sus hijos. Y a través de ello nos llena de beneficios, a través de ello nos bendice de una forma especial. La bendición más grande que puede recibir un pecador a través de la salvación no es solo que sus pecados sean perdonados y que haya pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Eso es glorioso, por supuesto que sí. Sino lo más glorioso y especial y experimental es saber que ahora podemos relacionarnos con Cristo, con Dios, de saber que ahora para Dios somos sus hijos y que Dios es nuestro Padre. Eso es una bendición enorme y solamente la pueden disfrutar aquellos que por gracia, aquellos que mediante la fe, aquellos a los cuales el Señor ha iluminado, aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Mi amigo, nadie puede ser salvo por fuera de Cristo. Nadie puede ser perdonado sin creer en Cristo. Nadie puede dejar de ser enemigo de Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero mediador. Por algo los reformadores insistían en que solamente había salvación por Jesucristo. Solamente salvación por Cristo. Mi amigo, si tú pones la fe en otra persona distinta de Cristo, no te salvas. Si en tu religión Cristo no es el personaje que murió en la cruz, no es la persona que llevó tus pecados, no es la persona que llevó tus maldades y sencillamente sufrió o padeció el dolor, o más bien la culpa y el castigo que tú merecías en aquella cruz, entonces tú no puedes ser salvado. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y esa persona, dice Pablo, es Jesucristo hombre, Jesucristo humanado. No existe otro mediador, no hay nadie más que te pueda reconciliar con Dios, no hay nadie más que te pueda acercar con Dios o para con Dios. Mi amigo, la muerte de Cristo, escúcheme bien, significa reconciliación para con Dios, reconciliación para todo aquel que cree. Pablo decía en Colosenses 1, 19 al 22, porque cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Escuchen, nosotros los cristianos, lo que éramos en otro tiempo, antes de que la gracia de Dios nos alcanzara y el perdón de Dios recibiésemos, dice: a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mi amigo, de la misma forma como el Señor nos ha reconciliado nosotros, estoy seguro que puede hacerlo contigo. Tu deber es arrepentirte y creer en el Señor. Y dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para finalizar, una observación final. Mi amigo, si tú no has reconocido y creído en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, tú todavía sigues enemistado con Dios. Tu pecado es una ofensa continua delante de Dios. Tu pecado es la manifestación más grande de rechazo y odio hacia el Creador. Cuando tú escoges pecar, insultas a Dios, insultas la santidad de Dios, ofendes su santo nombre. Mi amigo, la invitación es para que te arrepientas. Y debemos ver entonces la ley como un instrumento de medida dado por Dios. La ley de Dios a través de sus mandamientos es una especie de instrumento que nos muestra cómo estamos frente a las demandas de Dios.
Amigo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, te muestran que tú estás pecando todos los días. La ley de Dios nos demuestra que tú eres culpable de violar los mandamientos de Dios. La ley de Dios te muestra que tú estás bajo condenación, que sin Cristo estás perdido. Pero déjame decirte algo, Dios salva a los pecadores que se arrepienten y creen en la obra de Jesucristo. Dios no salva a nadie que no cumpla la ley. Eso es verdad. Por lo tanto, nosotros como no podemos cumplirla, nos hemos acogido al cumplimiento de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Somos salvos, escúcheme bien, porque hemos puesto la confianza que Dios nos ha regalado también esa bendición y esa dicha de creer en aquel que solo perdona pecados, en Jesucristo. Jesucristo es nuestro sustituto, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo cumplió la ley perfectamente delante de Dios en lugar nuestro. Sin Cristo no hay perdón para ti. Sin Cristo no hay salvación. Por tanto, mi amigo, cree y arrepiéntete. Oremos al Señor. Padre que estás en gloria, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos a ti la honra debida a tu santo nombre. Te damos, oh Dios, nuestra gratitud, porque hoy reconocemos que la obra de salvación es por medio de la vida perfecta que Cristo vivió y también por la obra perfecta, sustitutiva, también de Cristo en aquella cruz cuando murió. Hoy sabemos, Señor, que tú nos justificas por medio de la fe. Por medio de la fe en aquel que vivió esa vida perfecta, por medio de la fe en aquel que murió en la cruz ocupando nuestro lugar. Hoy sabemos, Señor, que la justificación es diferente de la santificación, pero no obstante el hecho de que sean diferentes no significa que no caminen juntas o que no vayan de la mano. Sabemos que tú justificas, oh Dios, y que de ahí en adelante el justificado empieza a vivir una vida de santidad, una vida en la cual se acerca más a ti, se consagra más a ti en la medida que rechaza más las tentaciones y el mismo pecado. Oh Dios, hoy sabemos que la justificación es necesaria para poder ser aceptos delante de ti, porque la justificación tiene ese ingrediente mediante el cual tú nos aceptas, nos recibes como tus hijos, nos perdonas los pecados y a la vez, Señor, permites que la gracia de la vida perfecta, de la santidad perfecta alcanzada por Cristo a través de su obediencia, nos sea trasladada o imputada. Hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia entonces de los amigos que se encuentran viendo esta transmisión, de los amigos que se encuentran viendo este video. Permite entonces que ellos puedan descansar en la confianza de Cristo, que ellos puedan ser perdonados, que ya se arrepientan de todos los pecados que están viviendo y que puedan empezar a vivir una vida, Señor, conforme a tu palabra. Que ellos dejen de mirarse a sí mismos o de mirar a otro que no los puede salvar y miren a aquel que murió en la cruz del Calvario, el cual solo puede, escúcheme bien, hacer la obra que salva, la obra que perdona. La gracia y la bendición tuya, Señor, nos siga acompañando y sigas bendiciendo a todos los oyentes y a todos los amigos que nos están acompañando. Bendito Dios, gracias por medio de Jesucristo. Amén. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en la próxima transmisión. Dios les bendiga y no olviden, el próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana por medio de estos dos canales a través de los cuales transmitimos. Bendiciones de Dios para todos ustedes.